Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la grata presencia del doctor Félix Tena, quien es especialista en Derecho Constitucional, abogado asociado a la Fundación Institucionalidad y Justicia. En esta ocasión viene como consultor de nuestra fundación en el área de la seguridad ciudadana y la reforma policial. Félix, en nombre de la Fundación te agradezco una vez más que haya correspondido en esta ocasión al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es grato estar aquí en mi casa, digamos, Así Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, tú te formaste aquí, esa es la realidad. Duraste unos años y la verdad es que uno vio cómo tú venías creciendo en todo lo que tiene que ver con el acervo jurídico, que tú sabes combinar muy bien. Y en fin, vamos a hablar de seguridad ciudadana y de reforma policial. La semana pasada el presidente de la República recibió a la Fundación Institucional y Justicia. El tema está sobre el tapete. Y desde hace unos años, hemos venido trabajando desde el Congreso Nacional, desde la propia policía, la reforma a la institución policial. ¿De qué es de lo que se trata? Porque en el foro, que tú fuiste el relator, que celebramos con la policía, salieron una serie de puntos. ¿De qué es lo que se trata? ¿Cuáles son los elementos que debe de tener una reforma institucional? Me refiero a la norma de la policía. Bueno, Servio Tulio, digamos, es cierto que la discusión de la reforma policial ya tenemos más de una década que se nos ha planteado, porque es de alguna manera una necesidad de compaginar el Estado social y democrático de derecho con esa labor de la función policial. La función de seguridad, digamos, es una de las funciones clásicas que debe desempeñar todo Estado, y de manera que su efectividad, sin duda, propicia la mayor cantidad de discusiones. El problema en la República Dominicana es que nosotros tenemos una Policía Nacional que fue creada en el marco de una dictadura y que de alguna manera no ha podido ser transformada en una institución que pueda convivir con los parámetros democráticos. De manera que la reforma policial se nos plantea como un primer elemento es la transformación de la institución, la creación de una nueva filosofía institucional que permita que esta labor tan importante para la sociedad dominicana pueda ser desempeñada con eficiencia, pero al mismo tiempo respetando las garantías y los derechos que la Constitución proclama. Porque es ahí donde está la gran complejidad de la función policial. Es una función de la cual muchos los ciudadanos esperan, digamos, esperan eficacia, esperan control del crimen, esperan prevención, pero al mismo tiempo quieren que esa eficiencia se desarrolle sin afectar las garantías que tenemos los ciudadanos. Entonces es una labor bastante delicada. De manera que esta propuesta o esta idea de reforma policial de alguna manera transita sobre esas dos grandes dimensiones. Por un lado, la eficacia de la función para prevenir la seguridad y garantizar de alguna manera un espacio de convivencia pacífica, y por el otro, una sociedad, una policía que pueda actuar en cercanía con la sociedad para garantizar su convivencia. Ahora, tú decías de que la policía que tenemos fue la que surgió o la que fue el producto de una dictadura. Sin embargo, de eso hace tanto. ¿No será que la policía que tenemos es el reflejo del modelo político? Y me refiero, un modelo político clientelista, que se fundamenta en la ignorancia y la miseria, en el populismo. ¿No será que la policía que tenemos es la que los políticos han querido tener? Digamos, la policía es una institución compleja. Sin duda ella refleja gran parte de la sintonía política, pero también nuestra idiosincrasia social y de nuestras élites económicas. Hay un maridaje complejo entre política, sector económico, empresarial, que hace que este modelo de policía perviva. Pero digamos que el origen del modelo, el elemento de la dictadura no es accidental que se saca a juego, porque en el fondo hay mucho todavía de esa idiosincrasia en la configuración de la policía. Y tiene que ver hasta de la propia denominación de su principal jerarca institucional, que es el jefe. Y digamos que esas son de las cuestiones que hay que ir abordando. Pero sin duda alguna, la reforma de la policía implica un componente político ineludible. Por eso hay que plantear la reforma de la policía en el marco de un gran diálogo social y político,
en el que los actores relevantes y la sociedad en sentido general debe participar, porque la redefinición de esta función afecta a la ciudadanía en general y su eficacia, la idea del modelo que concibamos, va a depender mucho del apoyo que le pueda dar el sector político y el sector empresarial. Porque sin ese apoyo, cualquier diseño legal que se haga estaría de alguna manera pendiente sobre una base muy propicia para el fracaso. No, y la verdad es que desprenderse de cosas, eso al final no deja de ser doloroso. Y parecería que todos vamos a tenernos que desprender de algo como para que esa institución funcione. Ahora, tú hablabas de la dictadura y reitera todo lo que fue la génesis y la mentalidad de quienes de una u otra forma vienen conviviendo con la institución. Ahora, hay una cosa que se llama la doctrina, que sin lugar a dudas en todos los foros que hemos realizado y los debates que hemos celebrado con el Congreso, eso siempre sale y nos da en la madre a todos. Esa doctrina policial de conformidad con la Constitución del 2010, ¿cuáles deben de ser los elementos? O sea, ¿cómo diseñar una doctrina que rompa con la que tenemos y que se pueda adaptar a la Constitución, a ese Estado social y democrático de derecho? Sin duda, Servio Tulio, la cuestión de la doctrina policial es un elemento esencial de la reconfiguración de la misma, porque toda institución crea un determinado parámetro cultural que de manera inconsciente define de alguna manera su imagen y su labor. En el caso de la policía tiene una doctrina que es acumulada desde su origen y que sin duda ha recibido importantes cambios que le han permitido de alguna manera irse acoplando más o menos a los cambios institucionales que ha vivido el país. Pero el problema es que hoy ya se nos ha revelado la necesidad de un cambio radical. Se han hecho parches a través de la historia. No reconocer los esfuerzos que se han tratado de hacer en otros tiempos sería una mezquindad. El problema es que ya no podemos lograr estos cambios con cambios parciales. Tenemos que plantearnos una reforma seria. El tema de la doctrina, sin duda, lo primero que nosotros tenemos que plantearnos es la idea de que la policía tiene que funcionar en el marco de ese Estado social y democrático de derecho y por lo tanto su filosofía institucional tiene que pasar de esta idea de preservar el orden, vidas y propiedades, a la idea de asegurar los derechos fundamentales de las personas y la convivencia pacífica. El orden público en la democracia solo tiene sentido si va dirigido a garantizar la convivencia pacífica. Y eso sin duda condiciona y cambia la lógica de cómo se ha ido pensando el propio concepto de la función policial. Entonces, por ahí tenemos que empezar. En segundo término, tenemos que plantearnos la idea de la policía como una institución de servicio al ciudadano. Por eso la filosofía de la llamada policía de proximidad, policía comunitaria, la idea de que la policía es una agencia que tiene que actuar en cercanía con la comunidad, porque al final del día es un servicio que se le brinda a la ciudadanía. Y el tercer elemento, la policía tiene que verse como parte de un sistema. Sería un error y que cometemos con mucha regularidad, atribuir a la policía por sí sola la idea de que ella debe resolver el problema de la seguridad ciudadana. Ella es un componente de ese sistema y por lo tanto como componente también tiene que entender que está llamada a interactuar y a coordinar acciones con otras agencias del Estado, tanto en el campo de la prevención y sobre todo en el campo de la persecución, en el que evidentemente el rol protagonista de la policía tiene que ser compartido de alguna manera con el rol que la Constitución le da al Ministerio Público. Ahora, cuando uno oye tu exposición, no hay duda de que uno tiene que irse a los componentes de toda política criminal de Estado. Y en tu exposición salen dos que son fundamentales. Hablabas de esa visión preventiva, de la proximidad de la policía y de todo lo que tiene que ver ya de ella como parte de un sistema, y me refiero a persecución, investigación, en fin, que son componentes claves de toda política criminal. Y la pregunta sería, ¿están definidos los componentes de la política criminal en la República Dominicana? En honor a la verdad te lo digo, y te lo digo con la mayor de la humildad, porque parecería que no. Mira, esto es una de las cuestiones que muchos expertos en el país han estado cuestionando de manera permanente. Nos hemos planteado la idea de una reforma de la institución policial,
pero no tenemos claro cuál es el rumbo que va a Correcto. seguir el proceso de la persecución del crimen, el Claro. proceso, digamos, de la prevención. Ha hecho intentos de algunas políticas de seguridad ciudadana, barrio seguro en su momento, pero no hay una definición institucional clara acerca del modelo de políticas de seguridad que vamos a seguir, en el cuyo marco debe insertarse precisamente la reforma policial. De manera que eso sin duda genera algunas asintonías interesantes. Nos estamos planteando quizás una reforma policial, pero no tenemos claro cuál es el rumbo específico, el marco, digamos, de las políticas en las que se inserta. Lo único que tenemos claro es el marco general referencial del Estado de Derecho, el Estado Social y Democrático de Derecho, que la Constitución nos ha demarcado. Y de alguna manera algunas políticas macro que se definen en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Pero una política de criminal que incluya tanto los componentes de prevención como de persecución debidamente orientados no la tenemos. Y eso es una gran debilidad, porque evidencia muchas veces que la actividad misma de persecución y la actividad de prevención se desconecta muchas veces de lo que realmente se requiere en las comunidades. Y para eso hay que pensar, hay que diseñar políticas, diseñar estrategias que sean debidamente estructuradas en función de las necesidades de las comunidades. Y eso puede implicar que quizás el diseño de lo que debe hacerse en Santiago sea distinto de lo que se debe hacer en la capital. Diferente. Y es increíble, por ejemplo, cuando tú lees la Estrategia Nacional de Desarrollo, y en eso trabajamos tú y yo desde la Fundación, la propia estrategia te traza una ruta. ¿Y qué brega ha dado esto, Dios mío? Inclusive cuando estábamos en el foro que celebrábamos con la policía, salía la Estrategia Nacional de Desarrollo en todas las esquinas. Eso es increíble. Cómo el Estado se resiste, inclusive, a de una u otra forma seguir la ruta que se trazó. Ahora, tú y yo venimos de Colombia, en donde vimos más o menos cómo funciona esta institución allá, y donde nos llamó la atención una serie de elementos que son fundamentales en todo proceso de reforma policial y que deben de ser parte del componente de una ley de policía. Y me refiero a todo lo que tiene que ver con la carrera policial. Una de las grandes inconsistencias que tiene nuestra policía es que muchos de sus funcionarios, o muchos de sus miembros, digámoslo así, no vienen de la carrera. ¿Cómo tú plantearías todo esto en el marco de esta discusión que estamos hablando de la reforma policial? Claro, el problema de digamos, de la carrera policial en el marco del vigente que tenemos en la República Dominicana es que el grueso del componente policial, el grueso de los agentes de la policía, digamos, de oficial para abajo, tienen un estatuto jurídico, un estatuto, digamos, funcionarial, que no está protegido debidamente para los fines de su función. Claro. No hay realmente un mecanismo de carrera. Depende mucho de la voluntad de la jefatura. Por eso los agentes de la policía que no tienen ese rango, que no están protegidos por el decreto del presidente, pueden ser vejados, expulsados de la policía con menores niveles de garantía. Y eso ha llevado a situaciones críticas en los tribunales en los últimos años. Hasta el propio Tribunal Constitucional han llegado peticiones de agentes de la policía quejándose porque se le ha vulnerado el debido proceso en la desvinculación. Y es verdad que se les vulneró, y ha ocurrido. El gran problema de esto es que muchas veces los tribunales se ven en la penosa necesidad de insertar dentro de la policía de nuevo a un agente que quizás no es el modelo ético que la policía necesita, pero como la institución no está respetando el marco, digamos, normativo del debido proceso que la Constitución y las leyes definen, hace que los tribunales tengan que obrar de esa manera. Es un tema penoso, pero sin duda, el elemento esencial de la carrera implica diseñar desde los mecanismos de acceso a la institución, en el que se privilegie los mejores agentes que puedan ingresar a la institución, la protección de vida luego que están en el cargo y sin duda las garantías de ascenso. Hay que eliminar el tráfico de influencias en los ascensos. Hay que definir un programa en el que el ascenso esté directamente vinculado al rendimiento y la efectividad del servicio. Sí, de la meritocracia. Esa es la cuestión. Y luego, sin duda, la propia garantía de la permanencia, que es elemental en todo esto. Pero todo eso debe poder convivir también con la flexibilidad que tenga la institución de, respetando el debido proceso, desvincular a aquellos agentes que no estén respondiendo a los parámetros éticos y a los parámetros, digamos, que la institución define como su marco de actuación debido
conforme a lo que quieren la Constitución y las leyes. Uno de los elementos que siempre sale en todo proceso de reforma policial es todo lo que tiene que ver con la dignificación del policía. No hay duda de que ser policía en la República Dominicana es como que tú tener vocación al martirio, digámoslo así. Esa es la realidad. Porque los policías no son la plana mayor. Los policías son los policías, lo que vemos en las calles, lo que muchas veces tienen que pedir para poderse ir a su casa o para poder comer. Esa es la realidad. Esos son los policías. Los otros son gerentes, son personas que manejan sus tropas, en fin. Pero los policías son eso. Y en un estudio que nosotros hicimos aquí, en donde estamos tratando de analizar, estudio que tú conoces muy bien, las condiciones en las cuales laboran nuestros policías, la verdad es que eso dio ganas de llorar. En más de 100 destacamentos ni siquiera había servicios sanitarios. Una verdadera locura. Sin embargo, en todo este proceso han aparecido algunos elementos que lo hemos sometido al debate. Uno tenía que ver con todo lo que era el régimen de la seguridad social. Ya vimos que el presidente, mediante un decreto, remitió a SENASA todo lo que tiene que ver con el sistema de salud de nuestros policías. Que recuérdate que eso era un debate serio, pero el presidente ya con un plumazo lo desmontó. Pero hay uno que es el que tiene que ver con el régimen de pensiones. Y ahí voy y te hago la pregunta desde el punto de vista institucional, ya partiendo del conocimiento que tú tienes de la Constitución del 2010. La policía no es una institución autónoma. Eso quedó bien claro en la Constitución. No es posible que la policía tenga un régimen de pensión exclusivo de la institución, o eso es posible institucionalmente desde el punto de vista de la Constitución del 2010. Digamos, desde el punto de vista de la Constitución son bastante cuestionables muchos de estos regímenes que hay en República Dominicana de pensiones, digamos, especiales. El problema de la policía, como tú bien planteas, es complejo. No solo el problema de la seguridad social, sin duda todo el tema del salario, claro, pero el tema en particular de las pensiones se complejiza por el diseño que tiene la policía de generar unos incentivos adicionales para determinados cargos internos que luego afectan, digamos, la rentabilidad del sistema de pensiones. Es un tema que no es menor desde el punto de vista de la sostenibilidad a largo plazo, porque el Estado de manera permanente va a tener que ir subsidiando este régimen de pensiones. Entonces, la policía tiene un problema de salarios deprimidos, pero cuando se llega a una determinada función, se han inventado unos incentivos que popularmente le llaman los especialismos, que a veces triplican, cuatriplican y quintuplican lo que sería el salario original que se percibe en función del rango que se tiene. Esto es una distorsión mayúscula en cualquier sistema. Los incentivos son legítimos cuando se tiene una función gerencial, pero esos incentivos tienen que ser proporcionales al salario. Claro. No pueden quintuplicarlo, cuatriplicarlo. Claro. Entonces, en la policía, cuando se produce la jubilación, la persona se va con los incentivos en esa categoría y eso produce básicamente un desangramiento de ese sistema de pensión. Y quizás esa es una de las razones por las cuales ellos no quieren soltarlo y alegan básicamente, entre otras cosas, derechos adquiridos. Yo, como buen constitucionalista, tengo que decir que situaciones como esta se han presentado en países de nuestra región, típico Colombia, no con policías, sino con jueces y altos funcionarios del Estado. Y la Corte Constitucional fijó un parámetro de 25 salarios y de ahí para abajo nadie puede tener un salario en la pensión que sobrevenga por encima de ese estándar que se fijó. Y eso ha generado en Colombia cantidad extraordinaria de demandas y de quejas de gente que tenía salarios... Pero el presidente está ahí. De salarios de jubilación exacerbados que básicamente estaban desangrando el sistema de pensiones colombianos. 500 funcionarios que estaban cobrando unos salarios que básicamente significaban lo que las pensiones de digamos de 50 o 70 mil personas. Entonces eso generó una situación tan delicada que la propia Corte Constitucional se vio obligada en ponerle un límite. Y yo no me imagino que un tema como ese llegue a República Dominicana, pero la verdad es que en el caso de la policía tendrá que plantearse una discusión,
porque es una distorsión muy grande lo que ocurre. Y yo, desde mi punto de vista, me imagino que es una de las razones por las que no se quiere soltar ese régimen de Los prisión. desprendimientos son dolorosos, esa es una realidad. Ahora, la verdad es que es compleja la institución policial, esa es la realidad. Son tantos los componentes que hay que tener en cuenta en una reforma, que la verdad es que yo he llegado a la conclusión que teníamos que durar este tiempo como para madurar cuáles eran los elementos que yo creo, y tú estás consciente conmigo, de que lo hemos madurado, todos estamos de acuerdo. Había que madurar todos estos componentes, como por ejemplo, para que lo analicemos aquí, todo lo que tiene que ver con el régimen de incompatibilidades de los miembros de nuestra institución. Sabemos que es una institución muy promiscua. O sea, no solamente vemos policías haciendo cosas que no tienen nada que ver con la policía, sino también que hemos visto profesionales que se han metido a policía, a hacer cosas desde la institución. Es una verdadera distorsión. ¿Cuáles son las incompatibilidades que deberemos de tomar en cuenta en una eventual reforma institucional de la policía? A tu juicio. Eso es una pregunta bastante difícil. Yo no tengo muy claro cuál sería el modelo de incompatibilidades preciso que nosotros deberíamos adoptar. Pero una cosa me queda claro. La policía debe debe mantenerse al margen de cualquier cuestión que genere conflicto de interés. Digamos, ese es el parámetro general sobre el que debe basarse cualquier sistema que defina el régimen de incompatibilidades. Cualquier actividad que genere conflicto de interés tiene que mantenerse al margen de la gente. Y eso implica desde temas tan sencillos como ejercer la profesión de abogado estando como policía activo. Porque un policía activo se involucra en la actividad de persecución y prevención del crimen. Y investigación también. Investigación. Entonces, ¿cómo va a ser que al mismo tiempo vaya luego a desempeñar una función de abogado? Yo he visto países... Aparte de que parte de un sistema en donde a los otros miembros se les prohíbe el ejercicio de la profesión. Claro. Entonces es un tema muy complicado. Tenemos, digamos, agentes de la policía que son dueños de bares, que son instituciones sumamente conflictivas. Claro. Y entonces se producen una serie de distorsiones interesantes que en algún momento la República Dominicana va a tener que abordar. Sin embargo, yo tengo que reconocer que gran parte de lo que se ha permitido, mucho de esto, es precisamente por las distorsiones salariales que tiene la institución. De alguna manera, nos hemos hecho de la vista gorda porque esta gente tiene que sobrevivir. Su salario no le permite, digamos, solventar las necesidades básicas propias y menos las familiares. Entonces, de alguna manera, el Estado y la sociedad les ha permitido introducirse en una cantidad de campos que generen conflicto de intereses, siempre que no hagan mucho ruido. Digamos que esa ha sido la lógica. Ustedes no hagan mucho ruido y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Oye, y es tanto así que inclusive el día pasado, el famoso escándalo del DICAN, cuando se iniciaron los procesos de investigación que se dieron a conocer a la luz pública, sucede que uno de los principales funcionarios o el principal funcionario de ese departamento, sus actividades privadas se circunscribían a una compañía de seguridad privada que él tenía. O sea, esas son las cosas que uno no entiende. Ese es otro claro componente de conflicto que de uno interés. No entiende. Pero de todos modos, Félix, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Félix, la verdad es que no es fácil tratar el tema policial, sobre todo por lo que decíamos en el segmento anterior, por todas las aristas que el mismo contiene. Pero tenemos que seguir hablando sobre el tema. Una de las cosas que se tratan de garantizar en este tipo de instituciones, y eso lo vimos en los viajes que hemos hecho de observación, o por lo menos en los viajes a lo que hemos ido a policías cuyos procesos de reforma resultaron ser exitosos. Uno que daba en la madre era el que tenía que ver con el régimen de transparencia.
Yo recuerdo que en una ocasión en Los Ángeles nos encontramos con que los miembros de la policía eran 10.000, pero los miembros de asuntos internos eran 2.000. O sea, habían 10.000 policías que cuidaban la ciudad, pero habían 2.000 policías que cuidaban a los policías, a ver en qué era que estaban. ¿Cuál sería, por ejemplo, en el caso de, o en aras de garantizar esa transparencia, cómo pudiésemos una ley diseñar un mecanismo que real y efectivamente pueda garantizar, que a veces uno pone una serie de cosas en las leyes, pero no crea las garantías, que pudiésemos garantizar real y efectivamente que la institución sea transparente, o sea, que las cosas que puedan pasar, los sistemas de consecuencia funcionen y que haya una serie de políticas públicas que vayan dirigidas a prevenir que nuestros policías también cometan algún tipo de delito, como pasa con la ciudadanía, que desde el Estado se diseñan políticas preventivas. ¿Cómo tú has podido estructurar eso? Bueno, porque son muchos los modelos, ese es el problema. Claro, hay cantidad extraordinaria de modelos en el ámbito comparado para abordar estas cuestiones. Lo primero es que nosotros tenemos que plantearnos en República Dominicana la cuestión de un control político sobre la actividad digamos, de la política, digamos, policial. Hay un tema fundamental en todo esto. A través de nuestra historia, la policía ha conseguido tener un espacio de autonomía poderoso, porque su único jerarca político es el presidente, y el presidente de la República es el presidente, tiene demasiadas labores en todas las distintas tareas propias de su función, que no le permite ejercer esa labor, digamos, de control político de la institución policial. En todos los países democráticos hay un intermediario entre la autoridad jerárquica máxima y el presidente, en los países, digamos, con tradición presidencial. En nuestro modelo, como es una república unitaria, quien le tocaría asumir esta función tiene que ser un ministro, que son, dado que los ministerios son las instancias básicas de desprendimiento de la autoridad presidencial. Dependiendo del modelo que uno decida adoptar, o puede pensar que es el ministro de Interior, si quiere asumir un modelo, digamos, más vinculado a la idea de civil, o el ministro de Defensa si quiere asumir un problema más militar. Hay modelos como Colombia y Chile exitosos en los que está dentro de la actividad del Ministerio de Defensa, pero hay otros modelos en los que está dentro del Ministerio de Interior o el Ministerio de la Presidencia, depende cuál sea el enfoque que se le quiera dar a esto. Pero lo importante es que debe haber un gerente político que tenga la responsabilidad de direccionar y controlar políticamente esto. Esto entonces nos permite plantear una segunda cuestión. El tema del control de la policía desde el ámbito interior puede implicar darle algún tipo de participación a este ente político, ya sea adscribiendo un órgano de control de la policía a él, como pudiera ser la Inspectoría General o la cuestión de los asuntos internos, que pudieran ser una instancia que dependa más bien, más que del jefe de la policía, del ministro, digamos, del ramo competente, que se defina. Esto es un tema importante porque genera un profundo conflicto de interés que el mismo órgano que va a encargarse de hacer la función de control interno dependa jerárquicamente u operativamente del jefe. Eso en nuestra cultura tiende a generar situaciones en las que no es eficiente el control. Claro que no. Ahora, quien vaya a asumir la función de ser el encargado de esa área de control policial tiene que tener un impedimento por lo menos de un tiempo determinado para poder ocupar luego la jefatura jefatura de la institución. Claro, porque claro. estamos en República Dominicana. La experiencia también nos llevaría a nosotros a evidenciar que ese órgano, si se desvincula del jefe de la policía, va a ser un competidor permanente del jefe de la policía para los fines de adquirir protagonismo político y luego ocupar su cargo. Entonces hay que generar mecanismos que desincentiven esa posibilidad. Entonces quizás un impedimento de un tiempo determinado haga que el desempeño de esa función de control pueda evitar ese tipo de problemas. Hay que diseñar también para temas complejos de corrupción policial, digamos, sistémica, o afectaciones muy graves de derechos de las personas,
deberíamos pensar en agencias o comisiones especiales de investigación, ya sea que surja en el marco del Poder Legislativo, que tiene la posibilidad, o ya sea que el propio Poder Ejecutivo decida en situaciones de este tipo plantear unas comisiones separadas de la institución para que investiguen. Y la policía tiene que estar comprometida a abrir sus puertas frente a este tipo de comisiones para que puedan sacar lo que haya, sea bueno o sea malo. Esto es importante porque muchas veces la sociedad tiene la percepción de que la policía está cerrada a que la supervisen y que la fiscalicen. Y muchas veces no es que la policía está cerrada, es que la propia policía tiene desconfianza. Nosotros vivimos en un régimen de desconfianza permanente. La sociedad desconfía de la policía desconfía de la sociedad porque cree que muchas veces van a tratar de eliminarla. Y entonces en un marco de desconfianza permanente no hay posibilidad de una reforma que perdure. No, y aparte de que, ¿cómo tú le puedes dar, por ejemplo, una respuesta adecuada al fenómeno de la criminalidad con una institución separada de la sociedad? Eso es imposible. O sea, ese es el problema. Ahora, tú trabajaste en el Ministerio Público y desde aquí inclusive trabajaste muy de cerca en todo lo que es la hoy ley orgánica del Ministerio Público. Maneja muy bien los elementos de la investigación, porque has estado trabajando mucho todo lo que tiene que ver con Código Procesal Penal, en fin. Yo quiero irme ya en el marco de una reforma institucional de la policía a asuntos criminales, al Departamento de Investigación Criminal. Que no hay duda, independientemente de las cosas que dicen muchas veces los policías, de que los casos se caen, que la culpa del Ministerio Público, tú y yo sabemos que hay muchas deficiencias. A nosotros ese cuento no nos lo van a dar. Hay deficiencias graves, estructurales, en la institución. En una reforma institucional de la policía, ¿cómo nosotros podemos dejar fortalecido la investigación criminal? Lo primero que hay que plantearse en términos reales es que debe haber una agencia interna con carácter especializado para abordar, digamos, por lo menos algún tipo de investigación criminal estratégica en temas que tengan particular nivel de complejidad. Y quizás uno pudiera pensar que los temas de investigación menores pueden ser parte de la dinámica rutinaria aún de los propios policías que ejercen la función de prevención. Pero una cosa está clara, la investigación en los temas realmente complejos, en los que se requiere diseño de políticas de persecución, en los que se requiere estrategia, tiene que estar en manos de una agencia especializada de la policía. No hay duda. Y esa agencia tiene que trabajar con una cercanía, digamos, preponderante con el Ministerio Público. Y hay que abandonar y dejar en el pasado ya estas rencillas permanentes sobre quién es el jefe de la investigación. La cuestión básica aquí es que uno es el que tiene que tener el entrenamiento y la capacidad de hacer la investigación y el otro es el que va a defender esa investigación en los tribunales. Claro. Entonces es una cuestión que obliga a un matrimonio sin divorcio. El gran error y a fin de cuentas cada quien está jugando un rol. Claro, pero el gran error que hoy tiene la policía sobre todo es que la policía quisiera asumir la idea de que hay una cosa que se llama investigación policial que es distinta de una cosa que se llama investigación judicial. Sí, entonces esos son dos mundos separados en el que la policía hace su trabajo en la función policial, pasa al Ministerio Público y se supone que el Ministerio Público a partir de ahí inicia la investigación judicial. Eso es una premisa completamente equivocada. Y más adelante entonces los casos se caen. Insostenible. Claro. Porque es que el resultado de la función de investigación solamente se certifica cuando hay una sentencia de condena firme. Claro. Y ese es el gran error en la forma como se está asumiendo el tema. Hoy tenemos que tener claro que el mecanismo que va a permitir certificar que la policía hizo una buena investigación no es la rueda de prensa, es la sentencia de condena. Digo, rueda de prensa que inclusive el propio Código Procesal Penal en muchos casos prohíbe. Está prohibido. Inclusive exponiendo a que se contamine todo lo que se investigó. Eso está bien claro ahí. La prohíbe con yo fuera abogado penalista graves. Y yo creo que a mí no me pasara un caso en un tribunal. No me pasara un caso, honestamente no te lo digo. Ahora, una de las cosas
por lo menos de la que yo más me quejo, para no involucrarte a ti, es en todo lo que tiene que ver con el aspecto de inteligencia. Cuando yo he visto a veces las cosas que pasan en este país, no hay duda de que muchas veces las labores de inteligencia, oye, yo diría que generalmente son nulas. Todo lo que tiene que ver con este componente de la nueva modalidad del crimen es porque está faltando inteligencia en este país. Porque la inteligencia, y eso lo sabes tú muy bien, es parte de las herramientas que se utilizan en todo esto. ¿Qué podemos ver en esto? Porque mira, después que yo vi que al presidente Fernández lo dejaron ir a la inauguración de un edificio cuyo propietario era uno de los narcotraficantes más grandes en España, que lo tenían 5 años buscando, y aquí la inteligencia dejó que el presidente fuera a esa inauguración, la verdad es que eso le da en la madre a cualquiera. O por ejemplo en el caso del puertorriqueño que hizo muchísima travesura aquí, y que duró 10 años haciendo y deshaciendo, y andaba hasta con carnet del servicio de inteligencia del país. Cuando tú te encuentras con esas cosas, oye, ahí algo no está funcionando. Sí, el tema de la ¿Cómo se puede manejar eso? El tema de la inteligencia, sin duda, hoy, en el mundo, digamos, porque esa es la herramienta. de la informática, de la intercomunicación, es una herramienta vital esa es la herramienta para la eficacia de la función de persecución. Por eso hoy, en el ámbito sobre todo penal, se habla de la llamada persecución estratégica. Claro. Que este ha sido un componente que no ha vendido mucho, se ha vendido teóricamente desde el ámbito del Ministerio Público. Pero la persecución estratégica no puede leerse, no puede ser estratégica si no hay un compromiso estratégico de la función de investigación de la policía. Por eso yo no veo una separación radical entre la función de investigación y la de inteligencia. Para mí, una dirección de inteligencia es un componente esencial de la propia función de investigación. Aunque obviamente la inteligencia también juega un rol importante para el diseño de las labores de prevención. Pero hoy, cuando uno habla de inteligencia, no solamente se refiere a esta capacidad de poder saber qué es lo que se está moviendo en el terreno, sino también tener las herramientas suficientes para el diseño de qué es lo que se debe perseguir, dónde se debe perseguir. Acuérdate que desmontar estructuras criminales, abandonar la idea de la persecución del caso, porque es que el gran problema que nosotros tenemos hoy, por ejemplo, en materia de microtráfico, es que por cada microtraficante que se atrapa y se somete a la justicia en un barrio, hay 5 individuos sin trabajo, sin expectativas de futuro, como decimos cuando niños, arrestando ahí, esperando que ese se lo lleven para él adquirir el puesto que tenía en la estructura de la red. Y si no se desmonta la red, lo que vamos a hacer permanentemente es ir procesando personas de escasos recursos que se han metido en la actividad criminal porque no tienen de otra, pero no hemos desmontado la estructura sigue vigente. Entonces eso es lo que plantea básicamente la persecución estratégica del crimen, es desmontar la estructura criminal, porque esa es la que da los incentivos. El crimen básicamente se maneja a través de una lógica de mercado. Si no hay dónde vender piezas robadas de vehículos, las personas no van a robar vehículos para vender las piezas. Ahora, usted y yo sabemos en este país dónde se venden piezas robadas aquí en este país. Y también quienes están detrás de eso, porque ese es el problema. O sea, cuando ya tú te conviertes en parte del problema y no de la solución, cuando eres tú quien está protegiendo eso, evidentemente que ahí volvemos al principio. Si queremos desmontar todo esto, desmontemos las estructuras. Ahora, que eso lo hemos dicho tanto aquí, Dios mío, porque a veces vemos que agarran a todos esos infelices. Entonces sucede que los operadores de ruta, quién fue que la recibió, esa gente nunca aparece, es una cosa impresionante, pero así son las cosas. Ahora aquí está faltando también voluntad política, porque para tú poder desmontar todas esas cosas, tú también tienes, ¿verdad? Cuando usted es el comandante en jefe o cuando hay un grupo de funcionarios que real y efectivamente tienen que ver con ese tema, procurador general, en fin, el ministro de Justicia, yo creo que aquí también hay que expresar mayor voluntad en estas cosas. Ahora bien, yo quiero volver a la prevención, porque a fin de cuentas uno no quisiera estar dándole respuesta a estas cosas
separando familias, sino tratando de ver de qué forma podemos evitar qué cosas suceden, que se pueden evitar. ¿Cómo podemos fortalecer esa parte, Félix? Porque también acuérdate que la policía tiene que ver, oye, por eso que yo te digo, es la institución más enredada que yo he visto en mi vida. Tiene que ver con el componente preventivo y tiene que ver con el componente de persecución e investigación. Eso es un lío. ¿Cómo podemos fortalecer eso? ¿Con políticas públicas o qué hacemos? Digamos, el tema de la prevención del delito, del crimen, de la conflictividad social que deriva en el delito, puede uno abordarla de distintas perspectivas. Sin duda, esto es un tema de círculos concéntricos de alguna manera, porque si uno ve desde la perspectiva policial, la función de prevención se enfoca básicamente en determinar situaciones de riesgo, en plantear algunas situaciones en las que la policía básicamente se convierta en un factor que aminore los riesgos criminales de actividad criminal. Pero el problema de la prevención desborda la actividad policial. La prevención demanda políticas estratégicas en casi todo el ámbito del Estado, desde el alumbrado público en ciertas zonas de las ciudades, hasta el diseño de una política deportiva en las comunidades para que los muchachos mejor se entretengan jugando baloncesto y no estén en la esquina maquinando qué otra cosa hacer. Desde el diseño de una política educativa que reivindique la convivencia en valores como un elemento importante. El mismo sistema de salud. Y el sistema de salud. El problema de consumo de droga no es un problema de salud. Claro. Esa es la realidad, es decir, de salud pública. Estamos planteando, la prevención pasa por múltiples políticas en el campo social, pero en el tema específico de la policía, la prevención básicamente se traduce en el diseño de un nuevo modelo de gestión policial, que es lo que hoy se denomina la llamada policía de proximidad o la policía comunitaria, que no es una dirección de la policía, es una filosofía de trabajo que básicamente lo que plantea es que la policía se acerque a la comunidad, que la policía se convierta en un ente de protección y de diálogo de la comunidad para prevenir factores de riesgo. Y la policía incluso puede ser un componente que permita derivar este tipo de problemas hacia esas otras agencias que son las que deben abordar las cosas. Pero esto implica, insisto, un nuevo modelo de trabajo de la policía, que abandone esta idea militar del policía por encima del ciudadano, al policía al servicio del ciudadano, como un ente de diálogo y de construcción permanente de ciudadanía. No hemos hablado de estructura policial. Hemos estado hablando de lo importante que sería tener departamento de investigación criminal fuerte, de las labores de inteligencia, doctrina policial, carrera, en fin. Pero no hemos hablado de estructura. Uno de los grandes inconvenientes que tiene nuestra policía es la estructura institucional que tiene. Es una estructura en donde el propio jefe de la institución no controla a la institución, no la controla. Esa es una realidad. Y en donde por su diseño, ahí manda todo el mundo. Ahí manda todo el mundo. Habiendo visto los modelos, ¿qué se te ocurre, por ejemplo? Tenemos un Consejo Superior Policial en donde el 85% de sus miembros son policías. Pero dado el número de miembros, eso nunca iba a funcionar. ¿Qué tú has pensado con relación a eso? Bueno, quizás en sentido general, el primer problema que tiene la policía es que su estructura se ha diseñado a partir de la idea de resolver internamente los problemas de cuota de poder que hay que repartir, y no a partir de la idea del servicio que debe brindar a la comunidad. Entonces eso distorsiona totalmente la lógica de la estructura. Ahí todo el mundo vive chocando ya adentro, ¿no? Claro, demasiados jefes, demasiados generales, demasiadas... Cuando una institución tiene demasiados jerarcas al mismo tiempo, pues sin duda que es una institución que puede generar una conflictividad interna compleja. Es evidente que nosotros tenemos que replantearnos desde ese llamado Consejo Superior Policial, que puede ser racionalizado en la cantidad de miembros que tiene, y generar un mayor nivel de equilibrio con relación a digamos, la participación de personas que no son policías, ministro de Interior, procurador general, y quizás introducir algunos agentes sociales relevantes que puedan participar.
dependiendo del modelo que uno quiera. O uno prevé la existencia de un modelo por fuera en el que ese consejo policial se dedique básicamente a ejecutar estrategias que se definan en otra instancia por fuera. Eso va a depender del modelo que uno elija. Es el modelo de Los Ángeles, que hay un consejo que es externo, que son 5, inclusive son connotados empresarios de la ciudad, que no tienen la necesidad, al contrario, aportan a la institución. Entonces, digamos que esa es la primera cuestión que uno debe definir. Luego implicará una reingeniería interna. Nosotros tenemos que replantearnos cuáles son realmente los departamentos internos que requiere la policía. Hoy nosotros tenemos una estructura macrocefálica en el que hay cantidad extraordinaria de direcciones generales. Eso tenemos nosotros que replantearnos. ¿Cuántas direcciones necesitamos? Sustantivas. Una dirección para los asuntos académicos. Hay una de museo en la actualidad. Y el incumbente es un general. ¿Tú te entiendes? Entonces, eso, cuando nosotros racionalicemos la estructura, también eso implicará racionalizar los jerarcas que requiere la institución. Una estructura más racionalizada llevará a racionalizar la cantidad de generales que se requiere. Como decía en algún momento en su intervención en el foro, varios de los que participaron. Hay un problema en esta estructura, la generalitis, la coronelitis, como males que sin duda generan problemas grandes en esta institución. Y todo tiene que ver también con esa cultura, digamos, militarista que la ha afectado. Luego que uno defina esa estructura macro, uno tiene que redefinir la manera como va a distribuirse territorialmente. Y aquí sin duda la policía tendrá que ser rediseñada en función de lo que se defina luego como la ley de ordenamiento territorial. Las regiones policiales, los ámbitos de trabajo de la policía en las regiones tendrán que seguir el diseño que fije finalmente la ley de ordenamiento territorial. En función de eso se deben de ir instalando las estructuras, digamos, sustantivas. Pero lo importante, en sentido general, es que nosotros pensemos la estructura en función de la necesidad del servicio y no en función de encontrar espacios para los jerarcas que tenemos. Porque ese es el gran problema que tenemos hoy. Tenemos una policía que tiene demasiados jefes, demasiados jerarcas, demasiados generales, y entonces tenemos que generar muchas estructuras, tenemos que diseminarlas para encontrar espacios para toda esta gente. No, y la realidad es que entonces lo que ha pasado es lo que ha terminado pasando con el tránsito, que se ha entaponado la institución. Se produce un caos. Hay un tapón. Y para el jefe de la policía eso es un problema. Porque un general que tiene que lidiar con 40, 50 más generales en un país de 8 millones de personas no debe ser sencillo. No, sin lugar a dudas. Ahora, hay cosas que quedan claras en todo esto. Yo recuerdo en la reforma constitucional, y qué pena que estemos terminando porque se nos va a quedar todo sobre la mesa, porque es un tema muy amplio. Pero yo recuerdo cuando trabajábamos desde la fundación, que a ti y a mí nos tocó trabajar el tema de la policía desde la Constitución. No se logró lo que queríamos, porque no se logró, pero se logró lo políticamente posible desde la Constitución. Y yo recuerdo que el debate, y tú mencionabas esa expresión, de esa visión militarista de la institución policial. Oye, que ha dado una brega de montar eso, porque en todo este proceso de discusión, y eso lo sabes tú mejor que yo, tú sabes que en la Constitución a alguien se le ocurrió, yo no sé a quién, poner que la naturaleza de la policía era policial. Un término que no existe en el mundo, pero lo pusieron. Lo que nos dice la Constitución es que es de naturaleza militar. Eso sí nos lo dice. Y cuando tú y yo comenzamos a ver los modelos que hay en el mundo, todas las policías son de naturaleza policial y por ende de naturaleza civil, lo que no son de naturaleza militar. Oye, pero para que tú veas la brega que da de montar una palabra. Sí, no, digamos el problema de la naturaleza de la policía, a mí me gusta verla como el cuento infantil que a uno le dicen del patito feo. La policía es una institución que se ha visto como una institución castrense, pero dentro de ese marco militar, ella no encaja. Ni siquiera las propias instituciones militares la ven con buenos ojos. No. Lo mismo que le pasaba al patito feo cuando andaba con la familia. Así mismo los es. patos. Resulta que este dice que es un pato, pero realmente no nos parece que sea un pato.
quizás sea la oportunidad de que nos demos cuenta de que la policía tiene que encontrar su propia naturaleza. Y así como el patito feo se dio cuenta de que realmente era un cisne, y resulta que los cisnes hasta son más bonitos que los patos, cuando maduran, quizá la policía necesite madurar y se convierta en la institución policial con su propia filosofía de trabajo, con su metodología, y quizás, desde mi punto de vista, está abandonando estas cuestiones de los rangos militares y encontrando el camino de su propia identidad. Eso le hace falta. Y quizás eso ayude a que la policía adquiera un mayor nivel de cercanía y de confianza con la ciudadanía. Que eso es vital. Y la realidad es que se trata de una institución clave del sistema democrático. Una institución en donde no conozco un solo país en el mundo que no tenga una policía. Esa es la realidad. Y bueno, y en esta ocasión, lo menos que podemos hacer tú y yo es desearle suerte al nuevo jefe de la institución policial, al general Peguero. Quiera Dios que él sepa interpretar la oportunidad que le ha dado la historia para no reformar a la policía, sino para que en esta ocasión la podamos transformar. En nombre de la Fundación Institucional de Justicia, Félix, te agradezco que en esta ocasión, por demás oportuna, qué oportuna ocasión, haya correspondido a la invitación de este conversatorio de tu fundación, la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Servio Tulio, y siempre a la orden. Así es. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.